Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, con quien queremos hablar sobre la situación actual económica del país. Pablo, vemos que el señor presidente Moreno dice hay crisis porque debemos mucho, gastamos mucho y además nos endeudamos. ¿Cómo entender las cifras que ahora nos están presentando? ¿Por qué son tan diferentes a las anteriores? ¿Qué ocurre con el cálculo de deuda interna, externa? ¿Cuánto mismo debemos? Y la pregunta de todos es, ¿cómo pagar? Efectivamente, creo que las declaraciones del presidente Moreno en ese sentido marcan ya una distancia con respecto al anterior gobierno. El presidente Moreno nos está diciendo que hay una situación crítica, hay una situación de crisis y además el presidente Moreno ha sido tajante en el sentido de que el gobierno anterior gastó sin mesura, gastó de una forma desmesurada, ¿no? Gastó en buen romance lo que tuvo y lo que no tuvo. Claro, entonces le deja al nuevo gobierno con una deuda enorme, con preventas petroleras y le dice, bueno, te dejo la mesa servida, verás tú cómo haces. Claro, de acuerdo a la información que traen los medios el pasado miércoles, se habla que la preventa va hasta el 2024. 22, sí. Las declaraciones de Byron Ojeda, quien es el que está manejando estos procesos. Sí, entonces, claro, el presidente Moreno entra con un presupuesto que está previamente comprometido porque tienes tú ya 8.000 millones de pago de la deuda, 10.000 millones pago en nómina. No, y los 8.000 millones, el mismo presidente Moreno dice, sumado, educación, salud, bienestar social, seguridad, todos sumados no llegan al pago de la deuda. ¿Qué pasó? Que en los últimos años el gobierno de Rafael Correa le sobreendeudó al país, le sobreendeudó a una velocidad realmente impresionante porque tenía que dar salidas políticas, si tú quieres. En vez de utilizar esa deuda para resolver problemas de empleo, producción, agrícola, etcétera, simplemente utilizó esos recursos para generar... La pregunta de la población es, si recibimos tanto por el altísimo precio del petróleo, que fue hasta el 2014, pensamos en precios sobre los 100, 90, 80. ¿Por qué si recibimos tanto, también nos endeudamos? Porque las necesidades de financiamiento del gobierno de Rafael Correa eran tan altas, el gasto era tan desmesurado, era un gobierno que gastaba alrededor de 2.000 millones al mes. ¿No? Entonces tan desmesurados, tan fuertes si tú quieres, que todo el dinero del mundo no le alcanzaba. ¿Cuánto ¿no? se gastó en publicidad, en movilizaciones y Exactamente, en otros? Eso todavía no tenemos las cifras. No, tenemos algunas cifras indicativas. Las famosas sabatinas le costaron al país, con todos los gastos asociados, como alrededor de 400 millones, que es el presupuesto que consta para publicidad. ¿No? Entonces, ¿solo en sabatines? Sí, entonces tenemos en este momento un presupuesto totalmente desfinanciado por la irresponsabilidad del gobierno anterior. El gobierno anterior hizo malas cosas y ahora el presidente Moreno está tratando de ver cómo arregla las cosas. Fíjate tú, tiene ya que gastar 8.000 millones en deuda y eso es bastante, ¿no? Eso es mucho más que salud y educación. ¿Qué tendría que hacer el presidente Moreno? Tendría que empezar un proceso de renegociación de la deuda, es decir, tratar de volver a emitir bonos extendiéndolos en el tiempo, bajando la tasa de interés para que el peso de la deuda no sea fuerte, al menos en estos años. Aquí quiero, Pablo, que al ser economista me ayude. ¿Es renegociación o reperfilamiento? Son diferentes. La renegociación es la misma deuda que se prolonga. Es cuando tú tienes una deuda con la tarjeta de crédito, le dices, no te puedo pagar en estos meses, pero puedo pagarte en el transcurso de varios meses. La misma deuda. Simplemente, como vas extendiendo en el tiempo, las cuotas que vas pagando se hacen más pequeñas. El reperfilamiento es cuando contratas nueva deuda. Contratas nueva deuda para pagar la deuda anterior, pero te quedas con nueva deuda. Pero, ¿no? ¿qué es mejor? ¿Conseguir nueva deuda menos costosa y a más tiempo o renegociar? Renegociar es lo que tienes que hacer. El país tiene que renegociar de tal manera que le permita tener liquidez, porque con el reperfilamiento tienes dos deudas. Pero ¿cómo tienes la renegocio? Deuda nueva y tienes la deuda anterior. El país ya tiene experiencia en el 2009. La pregunta es cómo renegocio si el mismo equipo que me endeudó y no creo que sabía sumar es el mismo. Está el señor Rivera, están otros personajes allí. Ese es el problema.
Entonces yo creo que la señal que tiene que dar el presidente Moreno, que está diciendo que la situación estuvo mal, que el gobierno le sobreendeudó, es ser coherente con esas declaraciones y decirle, sobre todo a este señor Rivera, sabe que muchas gracias, hasta luego, ha sido interesante toda la información que nos ha brindado, pero yo no puedo seguir con usted, porque usted es justamente responsable de ese sobreendeudamiento que yo estoy criticando. Pues. Claro, está el señor O sea, Rivera, no es está el señor Espinosa que borra una deuda y vuelve a aparecer. Exactamente. Hay cosas que ya se escapan de... Entonces, lo primero que tiene que hacer para que la declaración del presidente Moreno sea creíble, para que sea legítima, es un nuevo equipo de gobierno, pues. O sea, el señor Rivera no puede estar ahí. O sea, porque él fue el responsable. Te doy un dato para que tengas una idea. En enero del año 2014 la deuda era de 12.000 millones. Diciembre del año 2016 la deuda externa era de 26.000 millones de dólares. ¿No? Pero en el año 2014... Solamente deuda externa. Deuda externa. Es Solamente decir, para que veas la más deuda del externa. doble en 2 años. En 2 años y medio, en 3 años casi. Y el PIB en esos años cae. Es decir, nos sobreendeudamos y no es que ese sobreendeudamiento ayudó a que la economía crezca, ¿no? Porque el PIB cayó a 96.000 millones el año 2015, 94.000 el año 2016, ¿no? De más de 104.000 que teníamos en el año 2014. Nos sobreendeudamos y ese sobreendeudamiento no sirvió para generar producción, generar riqueza, ¿no? Y el responsable de eso se llama Patricio Rivera. Se llama Patricio Rivera. Entonces, ¿cómo es posible que ese responsable... Bueno, pero el responsable tiene un jefe también. Pero por supuesto, pero en el nuevo gobierno, si tú estás denunciando el sobreendeudamiento y estás diciendo que te están dejando más de 8.000 en deuda, que tienes que ver cómo haces con ese paquete, con esa bomba, y el responsable de haberte puesto esa bomba está al lado tuyo, entonces creo que no es muy creíble, pues el presidente Hay otra tiene pregunta que ser nos hacemos, coherente. ¿quiénes determinan si nos endeudamos o no? Porque, por ejemplo, en una empresa uno sabe que hay un directorio, hay un presidente, hay un gerente, y el acuerdo permite que la empresa se endeude. ¿Quién determina que un país adquiera o no deuda? En el caso de Rafael Correa y su gobierno fue directamente Rafael Correa. Fue él, porque él es economista. En otros casos, cuando el presidente no es economista, es el ministro de Finanzas que le propone al presidente, le dice, mire, tenés estos problemas de liquidez y estoy proponiendo esta estrategia de endeudamiento. El presidente aprueba y va a un comité de endeudamiento, que es el que aprueba el endeudamiento. Entonces, en el caso del anterior gobierno, todo, absolutamente todo pasaba por el filtro de Rafael Correa. No se firmaba absolutamente nada, sin el consentimiento previo de Rafael Correa, sin ese consentimiento. Entonces, no había dato, no había movimiento en el sector público, por mínimo que fuese. Y aprovecho ahí para decir que con lo que tiene que ver en la corrupción, o sea, todos los movimientos económicos del país eran conocidos por Carondelet y eran conocidos por el despacho presidencial. Todos, absolutamente. Desde el más pequeño que uno puede imaginarse, ¿no? Desde, qué sé yo, consultorías de $3.000, $2.000, contrataciones de un personaje a $1.200, hasta las grandes obras. O sea, ¿cómo podemos creer que un señor presidente, con toda la gran cantidad de trabajo, va a enterarse de las cosas mínimas? Se entera. Hay un mecanismo y hay una pantalla, hay una especie de tablero de mando. Podríamos hablar de una especie de gran hermano que mira todo lo que se hace. Sí, es impresionante. Hay un tablero donde están la ejecución presupuestaria, están los datos y además desde consultorías, contrataciones y demás llegaban a Carondelet, ahí se aprobaban, ahí se decían sí, va, no va, no va y se procedían a las contrataciones, se procedían a los cambios, etcétera, ¿no? O sea, no había absolutamente nada que no se mueva sin nada se movía sin autorización del presidente. Te digo por experiencia propia. ¿Fuiste parte? No, yo no fui parte del gobierno. No fuiste parte, pero fuiste parte del equipo cuando Rafael Correa era ministro de Economía y Finanzas. Exactamente, no, conozco, te digo por experiencia propia. Entonces, conozco que al menos desde el año 2007, 2008 hasta el 2017 no había un solo movimiento en el país que no haya sido registrado, controlado, definido desde Carondelet. Pero la pregunta por donde inició por eso era Pablo los más de era 60 asesores que tenía Rafael Correa. el tema de corrupción. ¿Él estaba enterado de todo? Absolutamente. Absolutamente. Pero ¿es limpio de corrupción? ¿Cómo? Porque mucha gente dice, sí, puede hablarse de muchas cosas en contra del expresidente, pero corrupto no fue. ¿Cómo entender lo que me está diciendo Pablo? No sé si sea corrupto, pero lo que sí te puedo garantizar, Él sabía que los otros eran corruptos. Lo que sí te puedo decir es que no se movía absolutamente nada en el país, sobre todo a nivel presupuestario, a nivel de tesorería, a nivel de gestión financiera, absolutamente nada, sin el conocimiento previo de Carondelet. ¿Y por qué el señor presidente de esa época no sumó bien y no nos dijo cuánto debíamos? Porque no le convenía políticamente, porque él quería Pero él hablaba de la mesa servida, de que la revolución continuaba, que el país quedaba listo para desarrollarse. Que ganar las elecciones, pues. El plan de Rafael Correa era ganar las elecciones. Pero era ganar y después continuó con el mismo discurso. Y todavía ahora desde Bélgica dice,
el señor presidente Lenín Moreno está con el discurso opositor, lo que yo decía era verdad. No, lo que pasa es que para Rafael Correa era fundamental sostenerse su discurso de la deuda, su discurso de liquidez para ganar las elecciones en un contexto donde era muy difícil ganar las elecciones, ¿no? Y poner en ese contexto a un personaje muy vinculado a los grupos de poder que manejaron el gobierno durante Rafael Correa, que es Jorge Glass, y después de cierto tiempo hacer que el presidente Moreno dé un paso al costado y asuma la presidencia Glass, ¿no? Y él otra vez manejar desde la presidencia de Glass el retorno de Rafael Correa al poder. Entonces, cuando Rafael Correa critica en sus tweets, en sus Facebook y todo lo demás, toda la conducción económica, no es la conducción económica, es el retorno de él como personaje político en el recambio de aquí a algunos años lo que está en juego, ¿no? Y lo que está haciendo Lenín Moreno es cerrando esa posibilidad. Es decir, tú manejaste mal la economía, me estás entregando una economía que no funciona. Lamentablemente yo no puedo cumplir con la propuesta social que había dicho porque no tengo los recursos, porque hay preventas petroleras, porque la forma está mal, la situación está mal. Entonces tienes que pagar las consecuencias de eso, le dice Lenín Pero al Moreno mismo a tiempo, Correa. ¿cómo estamos financiando lo que está haciendo el actual gobierno? Se habla ya de las casas que están entregando, precisamente ayer en Manabí se empezaron a construir casas, se amplían 5.000 bonos de desarrollo humano, van a recibir más dinero. ¿Dónde estamos sacando la plata para eso? Estamos sacando de los impuestos, estamos sacando de las transferencias de las empresas públicas y el resto deuda. Pero ¿cómo pago El resto sueldos? deuda. O sea, ahí no me cuadran las cifras si uno No, es que maneja el la resto es economía. deuda, el resto es deuda. Seguimos endeudándonos. Pues seguimos endeudándonos. Es que no le queda más. Y además el gobierno tiene capacidad de pago, pero tienes tú alrededor de 14.000 millones en impuestos, ¿no? Que te representan más o menos un 45% de la proforma. Tienes más o menos unos 8.000, 9.000 millones en transferencias de empresas públicas, de instituciones al Estado. Y el resto es endeudamiento. Y lo que no puedes cerrar con endeudamiento es déficit fiscal, que son 4.500 millones más o menos. Pero generalmente esa es la forma de funcionar los presupuestos del Estado. Siempre funcionan así los presupuestos del Estado. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde nos endeudamos? Porque si había un techo del 40% y el O techo sea, lo tú puedes sobrepasamos hace endeudarte porque estás pagando la deuda, pues estás destinando 8.000 millones para pagar la deuda. Pero estoy pagando deuda Claro. o estoy pagando servicio de deuda, no estoy Estás disminuyendo pagando deuda, todo, estás pagando servicio y amortización con los 8.000 millones. es decir, estoy disminuyendo la deuda. Pero al mismo tiempo te estás endeudando. Por eso tienes un volumen de endeudamiento de 9, 10 mil millones y esa franja que nos llenas es el déficit fiscal. Entonces, que tienes que buscar formas de financiamiento para el déficit fiscal. Pero ese es, si tú quieres, el mecanismo habitual de los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Los gobiernos de todo el mundo hacen eso. Recaudan impuestos, venden servicios, ¿no? Y se endeudan. O sea, esa es la forma habitual que tienen todos los gobiernos. Y pagan gasto permanente, entre ellos los sueldos y salarios, pagan gastos de inversión y pagan gastos de capital. Y con los gastos de capital vuelven otra vez a endeudarse. Esa es la dinámica normal, si tú quieres, de todos los Pero gobiernos hay del límites mundo, y el ¿no? problema es que hemos sobrepasado esos Exactamente, límites. límites. La Constitución establecía un límite del 40% justamente para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Y ese límite es el que se pasó. Y ese límite es el que el presidente Moreno está diciendo. La deuda no era de 35.000 millones, 36.000, era de más Pero de se hablaba de 57.000 millones. 27.000 millones. Claro. O sea, hemos tenido una danza de cifras, por una parte la oposición, entre las cuales está Pablo, que decía debemos tanto, y por parte del gobierno que decía no, debemos tanto. Exactamente, exactamente. Y ahora están de lo acuerdo, que debemos 57.000 millones, eso es real. Sí, debemos 57.000 Entre deuda millones. interna, externa, y Exactamente, es... porque eso corresponde a lo que estamos pagando de deuda. Es que no se trata de registrar la deuda y de disputar que si es más o es menos, se trata de cuánto tienes que pagar de deuda. Y estamos pagando más de 8.000 millones. Y el próximo año pagaremos un poco más. O sea, estos 2 años son fuertes, porque el problema de la deuda no es tanto que te endeudes, es el peso que esa deuda te significa cuando tienes que pagar. Y este momento representa cerca del 23% de la proforma, ¿no? Los 8.000 y pico de millones de dólares. Es O fuerte. sea, la cuarta parte de la proforma presupuestaria se llama pago de deuda. Exactamente. Por otra parte, la mejor forma de mejorar la situación económica es reactivar todo lo que significa producción, inversión Exactamente. privada, generar más trabajo y por lo tanto que hasta paguemos más impuestos, que redunda en que el Estado recauda más. ¿Cómo lo hago? Hay varios mecanismos. Puedes utilizar mecanismos, por ejemplo, de lo que se llama demanda efectiva interna, tratando de bajar cierto tipo de impuestos, entre ellos al consumo, para que la gente tenga mayor capacidad de consumo y con esa mayor capacidad dinamice la economía, generando líneas de crédito a los pequeños productores. Fíjate tú, las pequeñas y medianas empresas tienen tasas de interés sobre el 30%, 25-30% y están excluidas de crédito. Pero Podrías ¿cómo hago, generar Pablo, para que en el país los emprendedores o emprendimientos tengan mayor permanencia? Somos uno de los países que más emprenden en el mundo, pero no pasamos los emprendimientos de 6 meses. Porque no venden, pues.
Porque tú puedes hacer un emprendimiento, una empresa, pero para que tu empresa subsista necesitas vender. Pero para que vendas necesitas demanda, necesitas gente que esté en la calle con dinero en el bolsillo y vaya a tu empresa y te compre. Porque tú puedes tener apoyo, puedes tener tasas de interés bajas, puedes tener incluso apoyo, el gobierno te puede prestar algo si tú quieres, alguien te puede prestar y puedes tener la infraestructura. Y si no vendes, ¿cómo puedes ser sustentable en el mediano plazo? Si no tenemos trabajo, no compramos. Y por lo tanto, si no compramos, los emprendimientos no pueden vender. ¿Y por qué no vendes? Porque la gente no tiene dinero. ¿Y por qué la gente no tiene dinero? Porque paga demasiados impuestos, sobre todo el consumo, y porque los salarios son bajos. ¿Cómo aprendemos a ser también más competitivos en el concierto internacional? Las cosas en Ecuador son muy caras. Con tecnología, con innovación, las empresas ecuatorianas no innovan. O sea, no gastan en innovación. Se resisten a gastar en innovación, ¿no? Las empresas ecuatorianas no formulan sus precios con conocimiento de los mercados, sino al ojo de buen cubero. Dicen, me va a ir bien, me va a ir mal y pongo un precio. Y no es que ese precio tenga que ver con una estructura, si tú quieres, científica de costos marginales, ni mucho menos, sino que es al ojo de buen cubero, porque las empresas no invierten en eso. Las empresas no invierten en innovación. Hay que motivar a las empresas para que inviertan en innovación, para que inviertan en tecnologías, para que inviertan, por ejemplo, en Internet, ventas por Internet, servicios por Internet. Estamos transitando a economías de servicios y todavía seguimos pensando en economías del siglo XX. Entonces tenemos que empujarle a las empresas que sean más competitivas. Y es curioso, pero una forma de ser competitivo es pagando mejores salarios, no bajos salarios, ¿no? Porque cuando tú pagas buenos salarios, esos salarios se convierten en demanda que va a comprar lo que tú estás produciendo. Pero Pablo habla de varios temas. Uno es gobierno, otro el tema empresas, que deben ser generar más innovación, pagar mejores salarios y generar mayores capacidades de sus propios clientes o compradores. ¿Qué pasa con la academia? Pablo es académico, es parte de la universidad. ¿Cómo debería incorporarse a esto? La academia está totalmente separada de divorciada, la producción. Y debería ser parte de... divorciada de la producción. La academia está por un camino, la producción está por otro camino y el gobierno está por otro camino. Necesitamos integrar los tres caminos. Las mesas de diálogo, de concertación a las cuales ha llamado el gobierno, ¿van a servir? Esperemos que sean mecanismos, pero es real, fíjate, yo como académico, como economista, estoy por otro lado, ¿no? Y veo a mis alumnos y veo a la estructura de mi facultad que está caminando por otro lado. En la facultad no discutimos los problemas de la coyuntura, estamos pensando en lo que dice el manual, en lo que dicen, qué sé yo, los pensadores de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Con problemas que tienen que ver con esas economías, pero no vemos nuestra economía. Es increíble, pero enseñamos macroeconomía con textos y con ejemplos de economía norteamericana y no con los ejemplos de la economía ecuatoriana. ¿Y ustedes, economistas ecuatorianos, cuándo hacen textos ecuatorianos? Ese es el problema. Y cuando hacemos textos ecuatorianos, yo tengo un texto sobre la economía latinoamericana que no se estudia. Es un texto que se estudia en México, en Chile, en Colombia, pero aquí en la Academia de Ecuador no se estudia mis textos. Entonces creo que la academia tiene que regresar a ver, ser crítica consigo mismo, tiene que tratar de comprender su propia realidad y pensar desde su propia realidad. Y en ese sentido hay ciertos cambios, pero falta bastante. Es real lo que tú dices. La academia está por un lado, las empresas por otro lado y el gobierno por otro lado. Cada uno apunta. ¿De quién depende que trabajemos en equipo? Del gobierno. El gobierno tiene la capacidad de llamar a un diálogo, el gobierno tiene la capacidad de definir reglas, porque el gobierno y el Estado implican la Asamblea Nacional, implican marcos institucionales, etc. Ellos son los que definen. Y nosotros podemos confluir siempre y cuando exista una visión de país de largo plazo. ¿Y quién puede dar esa visión de país de largo plazo? Es el Estado, es el gobierno, el sistema político, ¿no? Fíjate tú, no tenemos un horizonte de largo plazo. No hay. Los chinos tienen un horizonte de largo plazo, ellos saben lo que quieren ser como sociedad de aquí al 2020. Nosotros no sabemos lo que queremos hacer al de aquí al 2018. No tenemos visión de largo plazo. No, el gobierno no sabe cuál es el programa económico de aquí a septiembre. No es solo el gobierno, somos los ecuatorianos que vivimos a base de tarjetas de crédito, los que tenemos las tarjetas de crédito al día o en diferido. Nuestro horizonte es el próximo mes. Hasta ahí llegamos como gobierno, como sociedad, como empresarios, es el próximo mes. ¿Cómo lograr cambiar ese horizonte a medianos y a largos plazos, a planificar? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Qué queremos como país para el 2020, por ejemplo, para el 2025? ¿Qué nos proponemos Porque como hablamos país? de los objetivos de Naciones Unidas 2030, hablamos de una serie de elementos y supuestamente nos embarcamos, pero el diario vivir nos demuestra lo contrario. Nosotros como sociedad, ¿qué queremos como sociedad? Claro, queremos que nuestra familia estén bien, que nuestros hijos tengan la mejor educación, pero como sociedad, ¿qué queremos? Si tuviésemos un horizonte de largo plazo, no tendríamos minería, por ejemplo.
Porque en un país tan pequeño... Pero si no tenemos minería, tampoco tenemos celulares, ni nuevas tecnologías, ni innovación. Pero aquí en Ecuador todo tiene minería. Pero aquí en Ecuador. Habría que analizarlo. En Ecuador, no. Que hagas minería en un desierto es una cosa, pero que hagas minería en la Amazonía, por ejemplo. Fíjate tú, hay países como Costa Rica o como El Salvador que decidieron declararse libres de minería y apostar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, por el turismo. Y tienen un horizonte y dicen, nosotros vamos a ser una potencia turística de aquí al 2030. Y están trabajando en función de eso. Si comparamos Costa Rica con Ecuador, hay enormes diferencias a favor nuestra. Nosotros podríamos ser potencia turística, podríamos ser un montón de cosas, pero no tenemos un horizonte. No tenemos un horizonte, pero nos falta articulación, lo cual es y además de que no tenemos, estamos absolutamente desarticulados. Lo que tú acabas de señalar es real. ¿Cómo es posible que la academia esté desarticulada de la producción? Y la academia genera valor agregado, la academia genera pensamiento, la academia genera conocimiento, genera información. Pero a las empresas no les importa la información que genera la academia. La única vinculación que tenemos son con los pasantes, ¿no? Que van. Yo no sé si no les importa o al estar divorciadas ni siquiera se enteran o la academia no se preocupa de averiguar qué necesita la empresa. Exactamente, ¿no? Entonces en las facultades de administración, de marketing se generan productos de innovación interesantes, pero nunca aterrizan al sector productivo. O sea, no forman parte del background, del saber hacer cotidiano del sector productivo. Y el gobierno tampoco. El gobierno tampoco le interesa lo que hace la academia, la reflexión que hace la academia, y tampoco le interesa ver la situación en la que están las empresas. Entonces, al gobierno le interesa cerrar el diálogo la es brecha importante, fiscal. pero un diálogo más allá, un diálogo en que se coordine, se coopere, se interactúe y se busquen horizontes comunes. Así es que muchas gracias a Pablo Dávalos, gracias a ustedes que nos acompañan. Pablo es muy claro al hablar sobre la situación financiera del Ecuador. Él habla de que la deuda externa debe renegociarse y no reperfilarse, como dicen otros analistas. Él también habla de la importancia de transparentar información. Es muy duro al decir en el gobierno anterior todo pasaba por las manos del presidente de la República, habría que hacer un análisis profundo al respecto, pero también vernos más hacia adentro como ciudadanos, cómo lograr que academia, sector público, sector privado funcionemos en equipo, con horizontes a largo plazo y digamos entre todos a dónde queremos llegar como país, no como personas, como un todo que es Ecuador, que debería mirar hacia el 2030, cómo nos queremos ver a futuro y qué debemos hacer para apuntar objetivos claros y tener un futuro más prometedor. Gracias a Pablo Dávalos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Jessica Jaramillo sobre temas de género. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Felicidad. La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como les sea posible y de estar tan libre de dolor como les sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Tu propia felicidad puede volverse tragedia y pesar a causa de la deshonestidad y mala conducta de otros. Estoy seguro de que puedes recordar ejemplos en que esto realmente sucedió. Tales injusticias reducen tu supervivencia y dañan tu felicidad. Eres importante para otras personas. Te escuchan. Puedes influir en otros. La felicidad o infelicidad de otras personas a quienes podrías nombrar es importante para ti. Usando este libro y sin que te sea muy difícil, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar vidas más felices. Aunque nadie puede garantizar que otra persona pueda ser feliz, se pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia y felicidad.
Y al mejorarse las de ellos, también las tuyas se mejorarán. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Jessica Jaramillo. Recordamos que ella fue candidata a la Asamblea, pero sobre todo es una mujer que defiende a las mujeres. Actualmente, Jessica, está en discusión el nuevo Código de la Niñez y de la Adolescencia. ¿Qué papel jugamos las mujeres en él? ¿Cómo está haciendo sus planteamientos hacia la Asamblea para que el Código nos integre a todos y proteja a los sectores que más lo necesitan? Bueno, Claudia, es un tema muy importante que lamentablemente no se está tratando en la sociedad con una seriedad del caso, pero además con todo lo que tiene que ver con temas de violencia. Si hay una cosa que hay que criticar del código, del proyecto que dejó enviando el presidente Correa, es que hay algunas disposiciones que se eliminan. Por ejemplo, se elimina el hecho de que se pueda preguntar a los niños, niñas y adolescentes a partir de los 12 años. Y esto se convierte en una herramienta obligatoria en un sistema judicial en donde ese caso por caso ¿No es obligatorio preguntar?
Se elimina actualmente con el código, es obligatorio o no, o puede no ser obligatorio, dependiendo del caso, ¿no es cierto? El juez puede decir a un niño que está sobre los 12 años, preguntar, ¿no es cierto?, si él desea vivir con la madre, desea vivir con el padre y cuál es su condición. Con el código actual. Con el código actual. Con la reforma se elimina esta disposición y lo que hace es a los niños de cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pedir esa comparecencia. Lo que es de alguna forma equivocado, porque nosotros tenemos actualmente un sistema judicial que no aplica el caso por caso. Nuestros jueces están trabajando temas de alimentos, temas de tenencia y temas que están alrededor de las visitas, no en una visión integral, ¿no es cierto?, sino que lo trabajan es, por ejemplo, a través del número de audiencias, despachan los casos de manera rápida y no hay el interés sobre el caso a caso, el saber cómo está el niño en la relación familiar. Ese caso a caso, ¿cómo profundizarlo? Usted habla de los elementos básicos que siempre escuchamos, alimentos y tenencia. ¿Qué pasa si el niño cuando visita a uno de sus padres, padre o madre, es agredido? ¿Qué ocurre? La siguiente visita ya no se realiza, hay sanción. A veces uno se encuentra con chicas que ya no son adolescentes, son mayores de edad, pero de que pronto le cuentan las agresiones que recibieron, pero que no pudieron defenderse ni opinar porque eran sus progenitores. Mire, lamentablemente el proyecto de ley remitido por el presidente Correa y que está ahora en la Comisión de Justicia, lamentablemente no contiene una sola disposición en donde diga que en el caso de violencia, y no solamente violencia de género, ¿no es cierto?, o violencia hacia niños, sino incluso cuando hay falta de respeto de los padres. Una cosa además es, no hay diferenciación entre violencia física a violencia psicológica. Hay violencia psicológica y cualquier tipo de violencia, es decir, el proyecto de ley no contempla esa condición para poder, digamos, limitar la tenencia compartida. Y lo que hace más bien es una imposición de la tenencia compartida que en todas las legislaciones del mundo, si usted revisa la legislación española, la legislación italiana, la legislación chilena, todas plantean el mutuo acuerdo. Es decir, no se puede imponer la tenencia y por ende solamente se puede llegar a una tenencia compartida cuando hay el mutuo acuerdo y el consenso de los padres. Ahora, en el caso de la legislación española, lo establece claramente. Si ha habido faltas de respeto, si hay violencia psicológica, violencia física o violencia emocional, es imposible entregar tenencia compartida. En el caso del Ecuador, con el proyecto actual, lo que se está haciendo es ni siquiera tomar en cuenta esta norma y el proyecto actual no contempla, digamos, como límite la violencia de género. ¿Y por qué para nosotros es tan importante el tema de violencia de género? Porque lamentablemente nosotros sí vivimos en una sociedad muy violenta, violencia machista, decimos. Hoy, al día, a este mes de julio, nosotros tenemos ya 86 femicidios calificados. ¿Cerrado el 31 de julio? Al 31 de julio, el día lunes. 86 femicidios, que es la cifra de la Fiscalía. Y estos 86 femicidios, si usted hace una proporción... Pero no hay coincidencia entre la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos liderada por el Simón, que ella dice que hay más femicidios. ¿Cómo lo que pasa es que los casos de la Fiscalía son los que se están tipificando como femicidios. Puede haber más casos que no fueron de entrada tipificados como femicidios, pero que con el pasar de las investigaciones, ¿no es cierto?, se va a determinar que han sido femicidios. Nosotros tenemos una cifra del año 2011. Cuando yo acudí a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, una de las primeras cosas que solicitamos es que se demande al Ejecutivo que se pueda hacer una nueva encuesta nacional de violencia de género. Imagínense, nosotros vivimos en un país en donde la violencia de género es una pandemia. 1 de cada 4 mujeres sufre violencia sexual y 1 de cada 6 vive cualquier otro tipo de violencia. Y el tema de los femicidios... Y se hablaba de que 8 de cada 10 hemos recibido a lo largo de la vida algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia. Que es el 80% o somos el 80% de las mujeres. Así es. Y lo peor es que 3.3 ecuatorianas, más o menos es el cálculo que está muriendo cada semana, pero no muriendo por accidentes de tránsito. Está muriendo en manos de sus parejas, de sus maridos, de sus exmaridos y lo más grave, hay un 30% de estos casos que mueren en manos de sus novios. Es decir, que hay un incremento de la violencia incluso en el noviazgo. Ahora, ¿cómo logramos entender por qué los que generan violencia son sus parejas, pasadas, presentes o futuras? Uno puede decirlo así, sus novios, exmaridos, exparejas. ¿Por qué existe esta relación en donde, en teoría, las mujeres buscamos que nos maltraten? No sé cómo explicar el tema, porque los datos son terribles y nos demuestran que son gente de su entorno íntimo.
Cuando nosotros decimos que las mujeres no estamos libres ni en la casa ni en la calle, hay una razón para decirlo. Y es que cuando uno entra en una sociedad o es parte de una sociedad con patrones sociales y culturales de machismo y de violencia, al principio, ¿no es cierto?, cuando uno entra en una relación, uno cree que todo es normal y que a lo mejor que me corrijan el vestido que uso es normal, que salgo de la tutela de la familia para ir a la tutela del marido es normal, que a lo mejor la mujer tiene que renunciar a dejar de trabajar cuando está embarazada y va a tener sus hijos, es normal, porque en esta sociedad ha sido normal que las mujeres renunciemos a esas condiciones individuales, profesionales, personales, por estar entregadas a la familia. Y no digo que sea malo, lo que pasa es que hay ciertas condiciones que se llegan a extremos. O también se sigue discutiendo de por qué las mujeres ganamos menos que los varones cuando tenemos iguales cargos e iguales responsabilidades. Así, o mejores condiciones. O mejores cargos, entre comillas, y más responsabilidades, ganamos menos que los varones. Hay una serie de elementos que apuntan al tema educativo. Usted dice es una pandemia el tema de maltrato de género, que es terrible. ¿Cómo involucrarse e involucrar ese tema en la ley, en este código de niñez y adolescencia? Porque uno dice niñez y adolescencia, ¿qué hacemos las mujeres que ya no somos ni niñas ni adolescentes? Hay que involucrar un tema que es fundamental y traer a la mesa un tema que es fundamental, que es precisamente las condiciones de violencia intrafamiliar. Estamos hablando todo el tiempo de violencia de género, no estamos dándole el nombre que corresponde, que es violencia machista. Una persona que agrede a una mujer o que agrede a su familia hace ejercicio de su violencia machista. Y a partir de esta violencia, ¿no es cierto?, que ejerce, replica el niño, niña o adolescente que se cría en un ambiente de violencia. Un hijo que ve a su padre insultar permanentemente a su madre, aunque no viva con él, va a tener una referencia distinta de lo que es la relación interpersonal entre padre y madre. Pero ¿por qué las mujeres reproducimos lo que vivimos en la infancia? Es algo que a veces nos escapa. Porque si vimos agresión a nuestra mamá, fuimos agredidas por el simple hecho de ser mujer, nos casamos o tenemos pareja y aceptamos que nos sigan agrediendo. Porque aceptamos como normal. Muchas de las veces, y no solo mujeres, incluso hombres, se acepta como normal que eso sea una relación de pareja o una relación de familia. Eso es lo que nosotros llamamos el círculo de violencia. Uno entra en el círculo de violencia cuando empieza a ser cuestionada, por ejemplo, en cómo usa su dinero, empieza a ser cuestionada en cómo se viste, con quién se lleva, cómo comparte estudia o que deja de estudiar, y cómo comparte sus relaciones interpersonales con otras personas. Los celos son una condición gravísima por las cuales los femicidios han incrementado en el Ecuador. Hay una obra que es maravillosa de Ernesto Sábato, en donde María, que es quien es asesinada por Juan Pablo Castel, este personaje de la obra, dice: María era mía. Y hay una condición de propiedad. Esta obra refleja, ¿no es cierto?, esa condición de propiedad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres que tienen estas sociedades patriarcales. Pero nos marca, ¿no?, el instante hasta que utilizamos, si nos casamos, el apellido de nuestra pareja, Así porque es. somos propiedad de un alguien. Así es. O en Estados Unidos se pierde el apellido de la mujer. Así es. Entonces, la mujer no pasa a ser un ente social activo en estas sociedades patriarcales, sino que es un adherente, es decir, es una cuestión adicional. Es un complemento de. Es un complemento de, y no es la protagonista de. Entonces, nosotros hemos aprendido a vivir en estas sociedades que estamos en franca desventaja, y yo digo, cada niña que nace en el Ecuador está no solamente en desventaja, está en peligro, porque si no estamos libres en la calle y no estamos libres en la casa, quiere decir que nosotros lamentablemente no vivimos una vida libre de violencia. El círculo de violencia, los celos que matan, este tipo de condiciones hay que tratar de romperla, y lamentablemente en estos 10 años que ha habido condiciones económicas para hacerla, además de haber levantado la encuesta nacional de violencia, no se ha hecho ninguna otra cuestión la de política pública si hay leyes hacia esto. Hay leyes, está sancionado en el Código Integral Penal el tema del femicidio. Hay una serie de elementos. Supuestamente las mujeres accedemos mucho más a las universidades y a educación superior. ¿Por qué cada vez es más grave el tema? Cada vez hay más femicidios, se reproduce este círculo que usted menciona, donde perdimos el norte de las mujeres para aprender a defendernos, protegernos, tanto al interior de nuestros hogares como hacia afuera. Vemos las campañas del municipio de Quito en el transporte público. Uno puede marcar un número si se siente amenazada o agredida. Esto funciona. Pero hay dos condiciones. Una es la condición de dependencia afectiva,
que es muy grave, porque hay ya una cuestión emocional, y la otra es la dependencia económica, que es mucho más procesable, digamos, cuando una mujer adquiere ya herramientas para trabajar, para salir adelante sola, ya no necesita del salario del esposo o del conviviente, sino que sale adelante sola. Pero la dependencia afectiva, que tiene que ver con estas condiciones sociales, culturales, de no ser una mujer divorciada, de a cualquier precio tener un hogar y un padre para mis hijos, y estas condiciones que están muy enraizadas en la cabeza de los ciudadanos y de las ciudadanas sobre todo, es una condición que nos pone aún más en riesgo. Ahora bien, el caso del círculo de violencia no se lo ha tratado en estos 10 años. Creo que hemos tipificado el femicidio y hemos hecho bastante bien, que no es una cuestión de que alguien pueda llevarse la bandera política y decir tipificamos el femicidio. Esto es una lucha del movimiento de mujeres en el Ecuador, que el movimiento de mujeres es transversal, está liderado por varios sectores y siempre estamos en constante movimiento. Pero además de esto, la tipificación no ha sido suficiente, porque la tipificación es posterior, es la sanción penal, la sanción que realiza la sociedad a un acto que está inadecuado, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos son políticas de prevención, políticas que nos permitan tener auxilio inmediato, que no lo tenemos actualmente. Hace falta un procedimiento expedito, como sí lo era antes, para poder salvar las vidas de las mujeres. Uno de los casos que tuvimos hace 15 días, la víctima tenía la boleta de auxilio en su cartera y no podía haber hecho uso o no pudo hacer uso de la boleta de auxilio. Entonces, ese tipo de condiciones que nosotros vemos que hace falta, sobre todo en el sistema de justicia, ¿no es cierto?, el sensibilizar aún más a los operadores de justicia, a la Policía Nacional, a los operadores de salud cuando reciben una víctima de violencia sexual, a entregar y cumplir con los protocolos internacionales de violencia que mandan con la entrega de la anticoncepción de emergencia, con la entrega de antirretrovirales, pero que eso está en el manual, pero no lo están cumpliendo los operadores de salud y los operadores de justicia. Y no está en la práctica. Si uno analiza el incremento del embarazo adolescente en los últimos 10 años, también es muy grave, que es por violaciones, es por una serie de elementos, y usted dice no se activa lo que está en la normativa. Y mire, hay casos en donde incluso las niñas que han sido violentadas o violadas tienen que seguirles juicios de alimentos a los padres de sus hijos. Entonces, es a los delincuentes, a quienes cometieron el delito. Entonces, ese tipo de condiciones está en el Ecuador. El proyecto que está puesto sobre la mesa en la Comisión de Justicia es un proyecto que tiene algunas condiciones que perpetúan estas condiciones de machismo y de violencia. Por ejemplo, la rendición de cuentas. Está bien que uno piense en la rendición de cuentas cuando se trata, ¿no es cierto?, de una pareja que tiene millones de dólares, cuando se trata de un hijo de un futbolista. Pero con una pensión alimenticia mínima, ¿qué rendición de cuentas pueden pedir? No puede haber, y más bien al contrario, se está convirtiendo en una herramienta de presión hacia las mujeres, porque ya hay la amenaza de padres que con pensiones de $75 le amenazan a la madre y le dicen, bueno, ahora sí te voy a pedir que me rindas cuentas. Claro, las madres obviamente dicen, sí gasto muchísimo más, pero este simple hecho de haber colocado esta circunstancia, esta rendición de cuentas como mecanismo, es un mecanismo de control sobre la vida de las mujeres. Eso hay que retirarlo. Las mujeres que en un momento dado consiguieron romper una relación dañina para ellas, tienen que seguir sujetas a la relación para rendir cuentas de las famosas pensiones. Así es. Cuando lo que pueden hacer los jueces tranquilamente es, por ejemplo, cuando se trata de caso a caso, ¿no es cierto?, dependiendo de la condición económica de los padres y obviamente de la calidad de vida de los niños, pueden constituir un fideicomiso, pueden hacer una serie de cosas que desde el sector de justicia no se ha hecho. Por ejemplo, el caso de la proporcionalidad, que está en el 138 del COGEP, no se está utilizando. El artículo 29, cuando se trata de declaraciones de bienes fraudulentas, tampoco se aplica. Es decir, hay una relación mecánica del trabajo de los jueces permanente, que es aplicar la tabla y punto. Y no ven otras condiciones. Nosotros tuvimos un caso en Cotopaxi que es interesante de señalarlo, que es una niña en condición de vulnerabilidad, enferma de cáncer. El juez de primera instancia le pone una pensión de $400 a su padre, que tenía una excelente condición, sube a recurso a la superior, ¿no es cierto?, a la Corte Provincial, y en la Corte Provincial lo que hacen es aplicar la tabla y no valoran la condición de la niña o la condición de los niños, que en muchos casos están en vulnerabilidad frente a la condición de sus padres. Y es importante que eso sea tomado en cuenta en el nuevo código de... Así es. Lo que planteamos nosotros, la reforma tal y como está establecida, es un error.
no es integral, no es completa y más bien es regresiva de derechos. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la Comisión de Justicia para sus planteamientos? Bueno, desde la fundación nuestra y desde el activismo político que venimos haciendo y de género, hemos planteado principalmente este nexo entre las razones de violencia y por qué las madres se separan muchas de las veces por razones de violencia de los padres, que eso no se ha estado viendo en la comisión y que llamó mucho la atención. Pero creemos que es necesario que se sensibilice aún más a los asambleístas que son miembros de la mesa y de la Comisión de Justicia para que ellos puedan entender cómo lamentablemente esta reforma merece una mayor atención. ¿Hay que hacer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia? Sí, pero hay que hacer una reforma integral. No se puede hacer una reforma visto desde la clase media y media alta. No se puede parchar una ley que es fundamental, hay que reformarla de manera integral, con eso Así clarísimo. es. Gracias a Jessica Jaramillo. Recordamos que hoy hemos hablado sobre los temas que vive el país diariamente, el tema femicidio, que es terrible, el maltrato, este círculo de miedo que se va implantando, que se reproduce lamentablemente. Hoy hemos hablado de la famosa reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Ella habla de una reforma integral, completa, que involucre a todos, que garantice una serie de elementos que deje que las mujeres puedan ejercer con mayor libertad la tenencia de sus hijos sin rendir cuentas al esposo o pareja que da una pensión, lo cual es muy grave. Es que hay una serie de elementos que deben ser analizados a profundidad y entre todos buscar que se erradique la violencia de género, que es una lacra terrible para el país. Gracias nuevamente a Jessica Jaramillo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el analista Luis Verde Soto. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Uno. Cuida de ti mismo. Recibe cuidado cuando estés enfermo. Cuando la gente se enferma, incluso cuando tiene enfermedades contagiosas, a menudo no se aísla de los demás ni busca el tratamiento adecuado. Como fácilmente puedes ver, esto tiende a ponerte en peligro. Insiste en que una persona tome las precauciones apropiadas y reciba la debida atención cuando esté enferma. Mantén limpio tu cuerpo. Las personas que no se bañan o no se lavan las manos con regularidad pueden ser portadoras de gérmenes. Te ponen en peligro. Tienes todo el derecho de insistir que las personas se bañen con regularidad y se laven las manos. Es inevitable que alguien se ensucie al trabajar o al hacer ejercicio. Haz que después se asee. Protege tus dientes. Se ha dicho que si uno se cepilla los dientes después de cada comida, nunca sufrirá de caries. Esto, o masticar chicle después de cada comida, ayuda a defender a los demás de enfermedades orales y mal aliento. Sugiere a otros que protejan sus dientes. Aliméntate adecuadamente. Las personas que no se alimentan adecuadamente no son de gran ayuda ni para ti ni para ellas mismas. Tienden a tener un nivel bajo de energía. A veces se ponen de mal humor. Se enferman con más facilidad. No se necesitan dietas extrañas para alimentarse adecuadamente, pero sí es necesario que uno coma alimentos nutritivos con regularidad. Descansa. Aunque muchas veces a lo largo de la vida nos vemos obligados a trabajar a horas en que normalmente ya estaríamos dormidos, una persona que en general no logra descansar adecuadamente puede convertirse en una carga para los demás. Las personas cansadas no están alerta, pueden cometer errores. Sufren accidentes. Justo cuando las necesitas, pueden dejarte toda la carga de trabajo. Ponen en peligro a los demás.
insiste en que la gente que no descansa apropiadamente lo haga. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Luis Verde Soto. Recordamos que él es analista en temas electorales, analista político, y hay muchos temas sobre los cuales queremos conversar con él. Uno de ellos es Venezuela. ¿Cómo mirar Venezuela desde Ecuador? ¿Cómo mirar Venezuela desde América Latina, desde la OEA? Los acontecimientos cada vez son más desgarradores. Desde ver a miles de venezolanos pasando nuestras fronteras, van más allá de todo lo que podíamos imaginarnos, pero la situación sigue no para mejor, sino para peor. Mire, el tema venezolano es un tema complejo luego de esta pantomima de convocatoria de una constituyente que hizo el régimen de Maduro, porque con ellos se han autorizado para ejercer un supuesto poder constituyente que les permitirá hacer cualquier tipo de intervenciones contra la sociedad civil, contra la sociedad política, contra el país, contra su organización internacional. Este es el primer problema. En este rato pretenden haber adquirido una carta de legitimidad para hacer lo que quieran, para hacer el nivel de represión que
¿Cómo hablan de legitimidad si, de acuerdo a las últimas cifras que nos daba Reuters y otras agencias, hablan de que alrededor de 3 millones fueron a las urnas, nos quieren decir que fueron 8, pero cuando hubo la convocatoria no legal, pero sí legítima, del pueblo venezolano a ir a las urnas fueron más de 7 millones? Eso es evidente. El tema es de que este rato asistimos en América Latina, en Ecuador también, y asistimos en Venezuela, a la formación de estos criterios de posverdad. Es decir, no importa que flagrantemente tú muestres otros hechos cuando en la subjetividad de la gente ha quedado implantada una visión contraria a esa realidad. Y en este caso lo que están haciendo ellos manejando eso. Es decir, existe un grupo de gente favorable al madurismo, favorable al chavismo, que pretende seguir pensando que esa es una constitución, que es una constituyente legítima. Esto es normal que ocurra en el ayúdanos a autoritarismo, definir ¿no? criterios de posverdad, que es lo que está utilizando Luis Verde Soto. Sí, mira, el criterio de posverdad básicamente hace referencia a de cómo la emisión permanente de los medios de comunicación o del poder político sobre hechos de la realidad son codificados en la gente de modo tal que se convierten en barreras para conocimiento de cualquier otra modificación, cualquier otra forma de la realidad. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, puedes decir, lo que pasa es que aquí hay un déficit extraordinario que derrumbó un modelo de desarrollo, y te responden, no, lo que ocurre es de que están atacando un modelo de justicia de Rafael Correa. Tú dices, no, le muestro a usted lo que pasa con el déficit fiscal, le muestro a usted lo que ocurre con el despilfarro, le muestro a usted lo que ocurre con la corrupción, y te responden, no, lo que usted está haciendo es afectando el modelo de justicia de Rafael Correa. Ese es el juego de la posverdad. O lo que decimos, o lo que se decía en la campaña, pero tenemos carreteras. Pero tenemos que decir, lo que quieres tú es una verdad construida de antemano, construida por los medios, construida por la emisión política, que funciona al margen de la realidad, no tiene criterios de base en la realidad. Eso mismo ocurre en Venezuela. En Venezuela hay una base, un conglomerado de gente que forma un conjunto, no se sabe cuánto, es un conjunto pequeño, es evidente la participación escasísima que tuvo la constituyente, pero que se constituye una suerte de posverdad que quiere constituirse no solo al interno, sino al exterior. El problema grave es de que ahí se está generando, primero, una enorme represión, y es un país al borde de una guerra civil. Ese es un problema real. Y circulan cosas en las redes sociales. En las mañanas hablan de que llegan tanques, hay fusiles, hay armas, y a veces decimos arrancó. Este rato está masacrándose al pueblo, es evidente. Es decir, este rato lo que hay es una relación de una Guardia Nacional desbocada que está matando y masacrando a la gente. Es la Guardia Nacional, fundamentalmente. La Guardia Nacional, además bolivariana, como se autodenomina. Recordemos tú de que Venezuela es un país federal. Y en un país federal como Venezuela existe una Guardia Nacional que depende del Ejecutivo, es una policía militarizada. Que depende del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Es ella la que está reprimiendo. Los militares están con el gobierno, pero no están, o al menos ellos quieren mostrarse que no están reprimiendo. Es la Guardia Nacional la que está. Es muy importante que esa diferencia se mantenga para poder mirar qué es lo que está pasando. Los militares resguardaron las urnas, estuvieron allí en las urnas en la constituyente Maduro, pero ellos argumentan que no son los represores, que los represores es la Guardia Nacional. El momento que se profundice esa fisura, ese país es un país que puede entrar a un proceso de guerra civil. Porque ciertamente no hay armas en el pueblo, pero sí hay armas de una fuerza armada que puede en un momento determinado decir que, o argumentar, o efectivamente hacer, no dispara contra su pueblo. Esta es la situación ahora. Evidentemente Maduro, después de la constituyente, está tomando acciones de poder constituyente. Maduro ya comenzó a contradecirse todo el rato diciendo de que a rato sí va a reformar la constitución, que no va a reformar la constitución, que la constitución es suficiente. Además se dieron anuncios el propio domingo que decían 24 horas se instala. Y está que sí, que no. Están jugando cuál es el... Ellos son con al menos 3 fracciones al interior de los futuros constituyentes. Y en esas fracciones, ¿no es verdad?, están disputándose la presidencia de la constituyente, están disputándose hacia dónde caminar. Entonces lo que va a pasar ahí es de que no va a ser una constituyente para hacer una constitución. Va a ser una constituyente, que querían hacer una constituyente para una constitución absolutamente adicta y subjugada a Maduro, sino van a utilizar la constituyente como poder constituyente, para disolver el Congreso, para profundizar las medidas de represión al pueblo, para profundizar medidas económicas, es decir, para una forma trasnochada de hacer socialismo real al estilo del siglo XIX. Es de eso lo que van a utilizar, es a eso donde quieren caminar con el poder constituyente. Ahora, esto en términos internos implica enorme represión, enorme resistencia de un pueblo absolutamente heroico, de muchachos heroicos, pero lastimosamente hasta este rato sin capacidad de lograr cambios internos.
los cambios que pueden haber este rato deben estar amparados por la comunidad internacional, porque un cambio en una profundización del modelo chavista en Venezuela implica desequilibrios regionales. Es desequilibrio y además es generar más hambre en esa población que no tiene alimentos, no tiene medicinas y que se buscan alternativas. Por ejemplo, la madrugada del martes cuando apresaron nuevamente a López y a Ledesma. CNN, que no se puede ver en Venezuela, pasó en vivo y en directo las declaraciones de las dos valientes mujeres que decían y mostraban los videos de cómo los apresaron. Pasaron de manera continua el tema, pero ¿cuántos venezolanos pueden ver esas imágenes que se ven mucho más fuera de Venezuela? Se ven en cable, ¿no es cierto? Ellos tienen acceso a las imágenes de Venezuela. El problema central de Venezuela ya no es la capacidad de reacción de la sociedad civil. La sociedad civil ha reaccionado enteramente, están masacrando a la sociedad civil. 120 muertos en este periodo es una masacre, es un delito de deshumanidad. Pero el tema central es de que tienes una Guardia Nacional que se lanzó sobre la sociedad civil. Tienes un Estado que no tiene control para manejarse. No hay Estado de Derecho. Tienes todos los elementos de resistencia social con el Parlamento están siendo derrumbados. Entonces, ¿qué es lo que te queda este rato? Te queda, por un lado, la posibilidad de una explosión social que puede ser absolutamente sangrienta. Te queda la posibilidad de una resistencia en la que se involucren las Fuerzas Armadas y que eso pueda devenir en una guerra civil y con el desequilibrio internacional consiguiente. Te queda una profundización de la presión internacional. Te queda evidentemente un camino mayor, ¿no es cierto?, mucho más enrijado, que es penetrar en las filas del madurismo para poder derrumbar esta situación. Es lo que queda por el momento en Venezuela. Lo inadmisible es por qué hay países que este rato siguen defendiendo ese cadáver, a esa muestra extrema de totalitarismo y esa muestra extrema de antidemocracia. ¿Por qué hay países, incluido el nuestro, que nos duele mucho, que siguen defendiéndolo? Declaraciones de políticos, de asambleístas, que generan otro tipo de reacciones a través de las redes, pero al final seguimos defendiendo o no criticando con fuerza lo que pasa en Venezuela. Bueno, yo creo que, vamos, cuando decía por qué hay países, que decís, por qué hay tan pocos países, y incluyendo el nuestro. La primera uno veía el mapa de qué países apoyaban a Constituyente y cuáles no. Era un mapa lleno de gente en contra de Maduro, por decirlo así, y unos puntitos como unos lunares extraños que defienden a Maduro. Bueno, en este caso, en América del Sur son Bolivia y Ecuador, no hay más. O sea, ¿por qué Ecuador se solidariza con un cadáver represivo y totalitario? Yo creo que el tema central está en, por un lado, una vieja lealtad con el proceso chavista, al cual se adscribieron el partido País, en el cual yo he visto la televisión, las transmisiones en las cuales la internacional convocada por Chávez estuvo fuertemente avalada por el entonces canciller, que ahora se ha vuelto a pronunciar a favor de Venezuela, que ha estado siempre avalada junto con Nicaragua y junto con países pequeños del Caribe que reciben petróleo de Venezuela, han avalado, ¿no es cierto? Me parece tan sorprendente que la Cancillería ecuatoriana este rato prosiga buscando el lenguaje rebuscado para avalar el pronunciamiento constituyente. Es una barbaridad. Ahora, ¿por qué sigue haciendo el Ecuador? Yo creo que Ecuador quiere seguir haciendo la idea de que esta es una isla diferente de las otras, primero, lo cual es una estupidez si la pensamos desde las necesidades nacionales, que básicamente son inscribirse en un contexto internacional, porque necesitamos cada vez más del mundo internacional, porque además el movimiento general por la democracia en el mundo es evidente, no se puede estar remando en contra del movimiento general por la democracia. Entonces, yo creo que este rato Ecuador lo que está haciendo es simplemente buscar manejar una forma de posverdad, diciendo que aquí lo que hay es un manejo de las derechas continentales para poder... El imperialismo malvado que nos da una imagen de... La posverdad se maneja muy bien desde aquello que sembró el populismo, ¿no es cierto? El populismo sembró la teoría de la conspiración bien, y la dejó muy bien sembrada, ¿no es cierto? Ellos eran producto de una posibilidad de respirar contra la asfixiante situación de los sistemas políticos, y lo que había que hacer ahora es, ¿no es cierto?, es luchar contra la conspiración de la ultraderecha continental. Esa es una posverdad que está funcionando, la dejó muy bien sentada Correa, y la siguen manejando en el caso venezolano. El problema es que la consecuencia para Ecuador es monstruosa. Estamos aislados en la OEA, estamos aislados en una comunidad del Pacífico que nos interesa relacionarnos, y estamos buscando los peores aliados. ¿Qué es lo que buscamos más allá de lo internacional? Y yo creo que solamente un fuego pequeño, interno, torpe. ¿Cómo pensar o qué puede pasar en Venezuela? Luis Bertos habla de una guerra civil. ¿Qué hacer desde el concierto internacional que mira
con muchísima preocupación lo que está pasando. Vemos las declaraciones de Almagro, hasta del propio gobierno norteamericano. Hay medidas y medidas, no sé si sirven o no sirven, pero el mundo está pendiente de lo que puede pasar allí y se quiere tratar de evitar un estallido de violencia que va a tener repercusiones que no podemos ni siquiera imaginarnos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es refrescar una gotita en nuestra memoria. Venezuela fue un país extraordinariamente solidario con Ecuador en su proceso de democratización y fue extraordinariamente acogedor de ecuatorianos cuando ellos tenían una economía próspera. Uno piensa en los años 70 cuántos ecuatorianos emigraron. 50, 60, 70, fueron enormes cantidades de ecuatorianos que emigraron hacia Venezuela, y por lo cual me parece inaudito que este rato estemos provocando una crisis humanitaria en las fronteras. Poniendo trabas para los venezolanos. Están provocando una crisis humanitaria. Tener 800, mañana 1.600 y pasadamente 3.000 venezolanos de una frontera es crear una crisis humanitaria a Colombia y crear una relación a nosotros, ¿no es cierto? Ese primer elemento, seamos consecuentes con nuestra historia y sepamos ser recíprocos con la historia que ha tenido el Ecuador, ¿no es cierto? La segunda cosa, es evidente que así como Venezuela fue solidario con nuestro proceso de democratización, Ecuador tiene que ser estatalmente solidario. Si no lo puede, la sociedad civil tendrá que serlo. Tendrá que serlo permanentemente, buscando los mecanismos para hacer conocer a los organismos internacionales hasta donde nuestra política exterior no nos representa. Y eso creo que hay que hacerlo. Y luego, evidentemente, es seguir mirando nuestro Estado, tendrá que tomar actitudes, y si no los toma, habrá que obligar a tomar. Las calles son para eso. Reclamar que se tomen medidas frente a Venezuela y además frente al tema de o que no se tomen las que están tomando. O que no se tomen. Pero también en las fronteras es gravísimo ver a miles de venezolanos parados en el puente de Rumichaca. Claro, es creando una crisis humanitaria, eso es una barbaridad. Ya lo han hecho y lo quieren volver a hacer, ¿no es cierto? Hablando de otro tema, Luis Verde Soto es experto en temas electorales. ¿Qué ocurre con la renovación del Consejo Electoral? Vemos varias críticas ya en el caso ecuatoriano. ¿Cómo romper, cómo tener claridad hacia dónde vamos con el organismo que va a determinar las elecciones, llámese 2019, llámese 2021, o si en la mitad se dan procesos para ir a las urnas, ya sea para una constituyente que se habla mucho o para reformar la Constitución? Mira, lo ocurrido alrededor de la formación de veedores para la elección de miembros de la Corte Nacional Electoral muestra otra vez el verticalismo y la integridad con que está funcionando el país versus el resto. Han puesto un presidente de Consejo de Veedores afín al correísmo, afín al Partido País. Han vuelto a reproducir aquello que estimuló siempre el Consejo de Participación Ciudadana, que era pasar por aparentes procesos de veedurías ciudadanas, aparentes procesos de control social, para poder lograr tener cerradas todas las formas de acercarse sobre los candidatos del correísmo. Esto ha ocurrido en la justicia, está ocurriendo en la justicia. Cuando estamos hablando de la renovación de la Corte de Justicia en Ecuador y que vienen los que estaban atrás, son jueces tan correístas como los anteriores. Nos estamos hablando de que está en íntegro el sistema. Cuando estamos hablando de toda la cadena de nueva denominación de autoridades, que ahí estamos hablando de la matriz de esto, es el Consejo de Participación Ciudadana, que es la matriz de la inmoralidad con la cual se ha electo. Porque además si uno piensa en justicia o piensa en cualquiera de los otros ámbitos en donde está representada la justicia en el país, ¿qué pasa con el tema de corrupción? Ahí podemos vincularnos también al tema brasileño. Bueno, en el tema de corrupción, el presidente Correa, que es un buen táctico, dejó puestos muchos cerrojos. Uno se llama Fiscalía, es evidente lo que está pasando con la Fiscalía se come la información, la Fiscalía está taponando el flujo de información, no está dejando que esta funcione, no está fluye desde el exterior, no fluye desde el interior. Tiene un Consejo de la Judicatura cuyo secretario privado es aquel que impide que haya independencia de funciones. Yo creo que los jueces tienden a respirar, tienden a ser distintos, pero hay un presidente del Consejo de la Judicatura que está enclavado en el medio bloqueando esa independencia judicial. Yo no sé quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es dramático porque es el cuarto en la línea de sucesión, pero no sé quién es. Me creo medianamente informado. Está subordinado al Consejo de la Judicatura y consiguientemente no tenemos nada que hacer allí. Dejando dejó cerrado con este Consejo de Participación Ciudadana formado por sus más directos asesores, ¿no es cierto?, en la que lo que se trata de hacer es bloquear otra vez la producción de autoridades. Una vez ya no solamente usurparon la soberanía popular con este Consejo de Participación Ciudadana, sino que ahora van a volver a usurpar la posibilidad de que el pueblo se exprese. Mientras no se cambien las instituciones en el mediano plazo en este país, no va a pasar mucho. Pero ¿cómo se pueden cambiar? Cuando vemos lo que está pasando, el que
En otros ámbitos, en el tema económico, o en el tema corrupción o lo que sea, muchos dicen que quien está liderando la oposición es el expresidente Correa. ¿Cómo mover y cómo tener un recambio de las autoridades de control o del famoso Consejo de Participación Ciudadana, o cómo modificarlo si necesitamos de por medio una reforma constitucional? Mira, yo creo que oposición en el país hay muy poca. Apenas he visto al ex candidato Lasso salir con cierta personalidad a asumir el rol público por el cual recibió el 50% de adhesiones de los ecuatorianos y cuya ausencia del escenario político permitió que se corriera hacia la aceptación al presidente Moreno. Tardío, pero parece que ha retomado algo del rol de oposición que demandaría la gente que estuvo con él en ese 50%. Correa no es oposición, Correa lo que está haciendo es manteniendo un statu quo de oscuro, opaco, está protegiendo los resortes de poder que existían en el país y que tiene que mantenerlos para poder mantener un modelo político y de desarrollo que no tienen curso, que ya no tienen más oxígeno, pero que él sabe que tiene que sostenerla porque tiene que recuperar las masas que prestó a Moreno. Y Moreno sabe que él es producto de un proceso de empate político, no digo empate electoral. El electoral él ganó, el empate político. Es decir, la mitad de ecuatorianos y la otra mitad de ecuatorianos no le dieron más que la mitad de ecuatorianos le dio legitimidad a él. Y que ahora tiene que conquistar, y la única forma de conquistarla es la distensión. Y la distensión tiene que operar a través de dos canales claros, ¿no es cierto? La reforma económica y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción porque es un hecho descomunal. Lo que vivimos en Ecuador y en América Latina y en el mundo es descomunal. No es solamente se han robado por vías directas de la pistola y el señor que roba, han robado por vías indirectas. El despilfarro es robo, el despilfarro es corrupción. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, tienes tú la necesidad que tienen de modificar un modelo económico que no da para más. Y para eso requieren, ¿no es verdad?, tener cierta capacidad popular de resistir frente al conjunto de reformas económicas que tienen que haber. Eso es lo que está el país, está metido en un gran problema. Ahora, el tema central es de que la minuciosidad de los hechos de corrupción, lo que ocurrió ayer con el tema de los audios, ¿no es cierto?, todo eso tiene que ser severamente auditado, severamente monitoreado por parte de la ciudadanía, pero no perderse del conjunto. Pero ahí volvemos, la ciudadanía audita, la ciudadanía comenta, la ciudadanía se indigna, pero los organismos de justicia, ¿qué hacen? Bueno, yo creo que lo primero que pasa es de que la ciudadanía está demasiado pasiva. A estas alturas de la vida ya la ciudadanía debe estar en las calles. A esta ciudadanía, la única forma de trabajar con una institucionalidad en contra es la calle. Cuando tienes tú una institucionalidad en contra, tienes que generar una anti-institucionalidad. Pero no se habla de unos 100 días de plazo a un nuevo gobernante para que... Eso ya se acabó. Eso no funciona. Ya se acabó, eso ya no tiene sentido. Es otro que tiene... Es decir, el tema, la calle no tiene necesariamente que apoyar, tiene que apuntar contra el gobernante. La calle tiene que apuntar sobre el conjunto de elementos que están en juego en la escena política. Hay que depurar ese Congreso que no cumple funciones. Hay que depurar esa escena política presidencial donde son más los carceleros del presidente que el presidente y sus eventuales exposiciones de distensión. Hay que depurar ese partido país que es también hecho público. Los partidos políticos son hechos públicos, donde debe haber gente que es honrada. Debe haber gente que no está que no estuvo... Y debe haber gente que está indignada por lo que robaron. Por obvio. Y tiene que expresarse, ¿no es cierto? Hay que depurar los partidos políticos que no han tenido capacidad representativa. Y la sociedad civil, cuando no hay instituciones que te representen, tiene que tomar la representación. La calle es una forma de hacer política para poder reinstitucionalizar. Y claro, cuando lo que tenemos que ver es pasar de la formalidad de los diálogos a la realidad de diálogos. Tenemos que presionar también al presidente de la República para que, si quiere compañía de la sociedad civil, haga las cosas que tiene que hacer. Haga las cosas en los tiempos que la sociedad civil lo exige. Además. Porque hay preocupaciones de tiempos, plazos, espacios. Además. Muchísimas gracias a Luis Verde Soto. Con él hemos hablado de varios temas. La situación de Venezuela, que es terriblemente dura. Hemos visto a lo largo de la semana todos los acontecimientos que nos duelen como latinoamericanos. Como lo que él decía, Ecuador tenía y tiene a Venezuela como un hermano que nos ha ayudado, nos ayudó en las luchas de la independencia que estamos precisamente celebrando ahora en agosto, pero también nos ayudó con tema de migración. En los años 50, 60 y 70, miles de ecuatorianos viajaron a Venezuela por buscar mejores condiciones económicas y lo consiguieron. Ahora no podemos cerrar las fronteras, pero también él es muy claro al decir, es hora de que los ecuatorianos salgamos a las calles y exijamos a la Cancillería a tomar posiciones y demuestre el país que no está de acuerdo con apoyar a un régimen que está generando
asesinatos, muerte en las calles, hambre, falta de medicina a un nivel terriblemente grave. Pero por otra parte también al hablar del tema ecuatoriano, él habla de que es hora de que los temas se trabajen con mayor profundidad. Los temas más duros son la parte de corrupción y la parte económica, pero hay un secuestro en los poderes del Estado por parte del anterior gobierno, la anterior tendencia que está presente ahora, pero que al mismo tiempo no deja de que las cosas fluyan, se pueda trabajar, luchar contra la corrupción y avanzar como país. Gracias a Luis Verde Soto por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias también a Agua de Quito y a Alcaldía del Distrito Metropolitano que nos apoyan permanentemente. Vamos a una pausa, luego de la cual, como todos los viernes, estará con ustedes Luis Vivanco con El Misterio del Interior. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques.